Ok. Bueno, vamos a empezar con la bendición de Dios primero. Vamos a orar. Vamos a ver si el valiente quiere orar ahí el día de hoy. ¿Quién quiere orar? Amén. Eh, eh, si me permite, Amén, Bien. amén. Adelante, varón. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por este momento que tú nos permites pasar, por la gracia y la misericordia que has tenido para que podamos seguir aprendiendo de tu palabra. Ayúdanos Señor, danos sabiduría de lo alto para poder conocer y vivir tu palabra. Gracias Señor por nuestro maestro, bendícelo, cuídalo, como dice tu palabra, líbranos de todo mal. Gracias, Señor, por todas las cosas. Ayúdanos también por los hermanos que no han podido conectarse, que allánale el camino, eh, eh, que puedan estar todos. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, voy a empezar rapidito. Voy a empezar todo brevemente para que así todo el mundo estemos entendiendo lo que vamos a hablar el día de hoy. El día de hoy vamos a saber cómo orar. Porque le hago la pregunta a ustedes, ¿qué es orar? En un segundo me pueden decir, orar es hablar con Dios. Hablar con Dios. Sí, amén. Sabía que, sabía que me iba a decir eso. Pero la pregunta es, ¿cómo se le habla a Dios? ¿Cómo tú le puedes Eso sí. hablar a Dios? Porque muchos dicen, aquí que dicen, muchos dicen, Dios me dijo, Dios me habló, Dios me instruyó. Pero ahora yo te hago la pregunta, ¿qué exactamente es la oración y cómo Dios le puede hablar a usted? Uy, y ahora sí que viene la doctrina neutral, tan calladito. Bueno, la primera es que nosotros oramos siempre, tenemos la manía de ser una petición, ¿sí o no? ¿Es correcto o no? Petición, intersección, confesión de pecado, hacemos hasta oración de adoración, oramos de alabanza, Presentación. presentación, muchas bendiciones, mi santa. Oramos tanto que hasta alabamos, hacemos oración de presupuesto, hacemos oración de que el Señor multiplique nuestro dinero, hacemos oración de, ay Dios mío, de lo que no lo podemos inventar. Amén. Pero ¿qué realidad es la oración para usted? Oración para usted. ¿Alguien me puede buscar Mateo capítulo 6 versículo 8? Ahí vamos a empezar. Mateo 6:8. Amén. Mateo. 6 Buenas 8. tardes, buenas noches, profesor. Buenas Qué noches, pena. buenas noches. No Tranquila, había, no había podido entrar, tenía dificultades para conectarme. tranquila, tranquila. Sí. Bueno, Mateo, que yo 6 8. 6:8, ya lo tengo. Dígalo y léalo, por favor. Dice así: no nos hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, Entonces, le pidáis. wow. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo ahí? Que no repita como el papagayo. Vamos a ponerlo de la manera más sencilla y más ah, horrible que podamos decir. A veces, a veces queremos que el Señor nos conteste rápido, ¿sí o no? Amén. ¿Sí o Amén. no? Amén. Sí es. Entonces, Amén. entonces, cuando decimos, Señor, yo te pido que hoy me dé el alimento de cada día, pero ya desde el vientre de tu padre, ya él sabía tus necesidades. O sea que él va a saber tus necesidades. Lo único que él quiere que ustedes se deleite en las cosas de Dios. Ustedes estén profundamente en la oración. La caracterización es para el Señor y la actitud es para el Señor.
El problema de nosotros seres humanos es que nosotros cuando oramos, tenemos un problema. Tú me leíste el 6:8, léeme el mismo 9, mi santa, el 9, para que tú veas algo. Amén. Dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cuando, ¿Dijo? cuando cuando él dijo eso, ¿era que nosotros tuviéramos ese mismo patrón, sí o no? ¿O era para enseñarnos cómo orar? Para enseñarnos cómo orar. ¡Wow! Hoy sí te alerta. Ese es Yo pienso que para que tuviéramos ese patrón de oración. exacto. Es bueno tener ese patrón de oración, pero vuelve para atrás lo que dice en el 6:8. ¿Qué dice? Que no, ¿qué? No sean como qué. No Lea. os hagáis pues semejantes a ellos. Exacto. Que no sabe semejante a ellos. O sea, que si nosotros tenemos un simple patrón, ¿qué pasa? Nos acostumbramos a un simple patrón y ya. Es igual que si comemos lo mismo, nos Mm, aburrimos de la misma comida, ¿sí o no? Pues así más o menos, no lo digo así que es la oración, pero digo más o menos es lo que el Señor está tratando de poner. Estoy poniendo un ejemplo más o menos similar. No estoy diciendo que es así, sino similar. Si miramos Lucas 11:13, ¿qué dice? Eso es para que ustedes vean cómo ustedes tienen tanto miedo en orar. Lucas 11. 13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Vieron ahora? Pues, Amén. ¿quién son los magos? ¿Quién somos los magos? El Señor Nosotros. dice, nosotros. Por lo tanto, tenemos que saber que cuando le oramos, le pedimos a él, ¿a quién? ¿A quién? ¿Al Espíritu qué? El Espíritu Santo. Ok. Y aquí va a venir una edificación de algo bien importante. Leas en Santiago capítulo 1, de 6 a 8. Apúnteselo, porque eso sí va a venir a examen. Ahorita le voy a dar un examen, a ver. Allá José le está pensando y poniéndose la mano allí. Ay, 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 ay. Santiago, Santiago, Santiago 1, de 6 al 8. ujú, del 1, capítulo 1 del 1 al 8. No, no, de 6 a 8. Digo, el am- capítulo. Capítulo 1, amén. versículo 6 al 8. Versículo 6 al 8. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No pues piense, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ah, aquí es que yo quiero Amén. detenerme un poco. Vamos a hablar de esto. ¿Cuántos de nosotros tenemos temor en nuestra oración cuando se acerca el día de pagar el pago de la renta? O sea, o tenía que pagar un bill. Nosotros estamos gritando y se nos está quitando esa fe. La verdad, la realidad. Levante la mano o tire la primera piedra. Yo la levanto primero. ¿Por qué? Levanten la mano porque si no la levantaron están más pecados que yo. ¿Es realidad o no es realidad que a veces pedimos y a veces nos olvidamos y tenemos miedo en esa oración? Sí, sí, amén, maestro, sí es. La duda es que no permite que se genere milagro. Es correcto.
Y por nuestra dureza en nuestro corazón, ¿qué pasa? ¿Sufrimos o no Mm. sufrimos? Ninguna respuesta. Es más, le hacen el capítulo 5 de ahí mismo de Santiago, versículos 14 y 15, y verán algo. Santiago, Capítulo 5 versículo 14 y 15. Gloria a Dios. 14 y 15. Amén. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y si el Señor lo levantará, y el Señor lo levantará, y así, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Aquí es que vamos. Aquí se le cayó la doctrina a todo el mundo. Aquí estamos hablando bíblicamente ahora. Aquí no hay doctrina ahora. ¿Cuántos de ustedes quieren orar por un enfermo cuando dice que dice la palabra de Dios? Espérense. Mientras están en una iglesia, ¿quién es el que tiene que orar por el enfermo? Oh, Los Amén. ancianos. los ancianos. ¿Y quién son los ancianos? Vamos a definir quién son los ancianos. ¿Quién son los Mm. ancianos? Los que tienen un tiempo ya en la congregación. Sí. Él significa Claro, que literalmente, tienen una madurez. literalmente significa sobrevedor, Ujú. alguien que está en la autoridad. Con No, autoridad. sí, no viene, alguna vez el libro de los Hechos habla anciano y pastor, como también la misma autoridad y pastor. Eso es lo que tengo yo entendido, pero no sé Ah, si ok. habrá algo más nuevo. No, no, no hay nada nuevo. Hay algo mejor que eso. Claro, sí, sí, sí. ¿Dónde Diga, necesitamos para? eh, 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 aquí, ¿quién puede ser la autoridad de la iglesia? No tiene que ser una persona supercapacitada, sino una persona que esté especializada en oración. ¿Qué persona de ustedes están en su iglesia que es una persona que ustedes pueden decir, esa varona de Dios o ese varón de Dios ora? Sí, sí, hay una señora que ya tiene sus, no sé si 78 años, y ella va todos los martes a la iglesia desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana, ora, intercede, en la reunión de oración no falta, camina, se camina toda la ciudad predicando el evangelio. Bueno, son cositas que Dios pone y en la iglesia, cuando ella habla o dice algo, la iglesia enmudece prácticamente, eh, hablando sus experiencias y bueno, y demás, ¿no? Que está encargada del ministerio de intercesión con sus 78 años. Así que tremendo. Entonces, en realidad, ¿qué eso significa? Eso significa algo en esa oración. Eso es una oportunidad de intervenir de manera significante de la obra del reino de Dios. ¿Ok? Eso es lo que significa eso. Eso significa el reinado de la obra de Dios para expresar la grandeza de la criatura que tú y yo somos imagen de Dios. ¿Sí o no? Lo puedo leer No, si no lo entiende. Aquí lo dice bien claro en el libro. Una tercera razón por la que Dios quiere que oremos es que la oración de Dios nos permite como criatura participar en actividades que son de importancia eterna cuando oramos la obra de reino avanzado. De esta manera, la oración nos da la oportunidad de intervenir de una manera significativa en la obra del reino y así da expresar a nuestra grandeza como criatura hecho imagen de Dios. Viste, lo abrevié, pero ahora se lo leí para que lo entendieran. No lo digo yo, lo dice los libros. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿O están como shock?
¿Cómo es eso que yo estoy? Justamente, profe, justamente estaba viendo sobre la familia y Ujú. la familia cuando Dios le dice a Adán, no es bueno que el hombre esté solo. Ajá. Y muchos se preguntaban, ¿por qué dijo no es bueno si todo lo que Dios ha creado es bueno? ¿Y por qué dice Dios no es bueno? Y sabía hacer y sabía entender que necesitaba a la familia Ujú. para mostrar plenamente al Dios Trino. Sí. Eh, entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre da la gloria al Hijo, el Hijo da la gloria al Padre y el Espíritu Santo da la gloria al Padre y al Hijo. Ajá. Y muestran la unidad. Y la familia tiene que mostrar eso, que son uno. Por eso Jesucristo le dijo a sus discípulos, es necesario que sean uno para que el mundo crea. Y Y, bueno, y como la familia es la base de todo, de toda la sociedad, la base de la esencia, lo que Dios ha creado, entonces un poquito uno puede entender, por eso Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré ayuda idónea, y después dice multiplicar y fructificar y poblar la tierra y, bueno, y demás. Entonces es como eso, ¿no? Eso he podido observar en este tiempo que estoy viendo sobre el tema de la familia, y tiene que ver con eso, mostrar la imagen de Dios que es en Cristo, Hebreo 1, 1 y 2. Eh, Hebreo 1, 1 y 2 dice eso, ¿no? Que en los tiempos Dios ha hablado a través a los padres por los profetas, pero en estos últimos tiempos lo ha dado a través de su Hijo, ¿ah? A quien constituye heredero de todo y por quien mismo así hizo el Una universo. pregunta, profesor. dígame. Hello. Se le fue. Salió, maestro. A ver. Cuando llegue, él va a hacer la pregunta. Pero mientras vaya, entre de nuevo, vamos a buscar Lucas capítulo 11 versículos 9 y 10. Lucas 11 9 y 10. Y verán algo que yo me quedo sorprendido. Esto hace una conexión clara entre Dios y recibir. Cuando pedimos, Amén. Dios responde. Amén. Amén. A Lucas. Ya voy con usted, que usted iba a hacer una pregunta. Deja que ellos me lean algo y te contesto la pregunta, mi santo. ¿Está bien? Está bien que O, me o, está o, sacando. o dígala porque la están buscando. Dígala. La pregunta es, ¿de qué manera entonces tiene que orar un siervo de Dios? No. La primera fue que la hermana había leído como un patrón que decía decir Padre nuestro que está en los cielos, o hablar con el Señor Más, Jesucristo, o hablar Mateo. en tu propia voluntad. O sea, cuando yo veo pastores que dicen, repite conmigo, no está haciendo confesión de fe en sí, porque entonces él no está orando por él. Él no está confesando, se está confesando a través de lo que tú dices. Ahora tú tienes que decirle, habla con el Señor. Yo voy a orar por usted para que el Señor reciba tu oración, así sea en voz bajita o en voz alta, que Dios reciba tu de esto. Pero si tú le haces una repetición de lo que tú dices, estás repitiendo como el papagayo. ¿No entiende? Está repitiendo No, lo que tú dices. ¿Va entendiendo ahí, mi santo? Ujú. ¿Entendiste? O tengo que aclararte un poquito más. No, está bien, está bien. Ok, mi santo. ¿Hay alguien más que tenga otra pregunta? Yo creo que todo el mundo está... Entonces la oración podríamos decir que es la comunicación de la criatura con el creador, en la cual hay de diversas maneras de expresar mis pensamientos y sentimientos según lo que yo creo y lo que necesito y lo que no necesito y lo que creo de Dios, lo que no creo de Dios, digamos así, de una manera. Job habló con el Señor disgustado y le dijo muchas cosas, digamos así, y Dios le contestó, ¿dónde estabas tú cuando yo hice el universo? Ahora te hago esta pregunta, pastor. Como tú eres pastor, a ti te indoctrinaron de una manera
donde dice que usted es entre Dios y el Creador que éramos nosotros. Pero en realidad en hebreo dice Dios y el hombre. Pero nosotros no somos creados porque nos pusieron eso. En ningún momento también Biblia no existe en ninguno de los vocabularios, dice escritura. Por eso tú ves que yo digo en la escritura, búsqueme en la escritura o búsqueme en la... Le digo Biblia porque ya están acostumbrados a Biblia, pues en realidad yo tengo que decirle a ustedes que es escritura. Amén. Pero Y entonces la cuando doctrina, dice Efesios capítulo 2 8 y 9 dice, por ejemplo, profe, dice, y somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas somos, obras. somos Somos creados. criaturas en Cristo. Exacto, somos creados en Cristo Jesús, pero Claro. si tú lo lees en realidad, hay diferentes definiciones cuando tú lo lees en hebreo o en griego. Lo vas a ver que no dice criatura, dice hombre, la persona hombre. Va Ajá. entendiendo. Por eso que cuando hace ¿Qué una implica traducción, entonces? ¿Qué implicaría eso? ¿Qué diferencia hay? no hay mucha, pero lo que hago es la corrección para que así cada persona no tenga un discurso. Es cuando yo creo que hay una hermana aquí que es doctora o algo, no sé quién es, que es doctora de medicina, creo que es, ¿verdad? Algo así. Eh, y aquí en el grupo, no sé quién es, yo no sé, yo creo que usted, ¿verdad, Marta? Usted es la doctora. Grisel. No, No, Grisel. Grisela es la doctora. La hermana Grisel. Ok, cuando la hermana Grisel va a dar una definición de medicina, no puede dar un adjetivo, sino tiene que dar un pronombre y el sustantivo de ese pronombre para poder dar la medicina. No puede cambiar porque cambia la definición de la escritura. Por eso es que hay mucha traducción que a veces nos confunde. ¿Me Ajá. entiendes? Porque lamentablemente la escritura, que la tienen conocida ustedes como Biblia, eh, cuando ustedes le enseñan, eso viene desde la Septuaginta, donde la cual empiezan a cambiar los nombres, los pronombres. Pero ustedes van a coger esa clase y si se la doy yo van a llorar porque así se la doy. Pero sí, me pongo un poquito para que vayan aprendiendo. Amén. Sí, sí, entiendo. Pero Pero sí, la idea entonces, pero la idea siempre, la idea de la posición, porque como dice, Padre nuestro que que estás en el cielo. estás en el cielo. Sí, Hay una posición. eso sí, eso no cambia. Pero es cuando la escritura habla del verbo, habla cosas, tenemos que ver los pros y los contras en la redacción del lingüístico cuando lo traduce. Por ejemplo, ¿de qué país usted es? Argentina. Argentina. Eh, si, ¿quién es dominicano ahí? Amén, amén. Amén. Ok. ¿Cómo ustedes le dicen en otra palabra a los niños a veces en su lingüístico? Muchos le dicen otro. Nosotros Ajá. le decimos muchacho, ¿Cómo? bebé. Bebé, ¿qué más? ¿Viste? Ya van cambiando el lingüístico. Acá le decimos changuito. Changuito, mira para allá. Y para un puertorriqueño, changuito es un lechón. Ah, ¿Viste? y bueno, y también acá en la misma Argentina, también chango, o los porteños o los Ah, ah, bonaerenses, el chango, el carrito para cargar mercadería. sí. En otros países, como creo que en Honduras le dicen chihuine, ¿ves? Y entonces, o sea, que eso es lo que yo digo. Siempre los actores cargan algo lingüístico en el idioma cuando lo traducen. Eso vas entendiendo. Y también es un monopolio de dinero, ¿me entiendes? Entre mejor traduzca más cercano, pues hay más.
Lamentablemente es así. Por eso, Sí, también ajá, maestro, disculpe, también tiene que ver con las regiones, mucho eso de los lenguajes. es correcto. Entonces, por eso es que hasta no sabemos ni orar por las traducciones. Porque a veces, si yo te pregunto, Éxodo 32 versículo 9 al 10, ¿qué quiere decir eso? Y hay que estar, Entonces, nadie espera que hasta que yo diga, busquen la Biblia, ¿vieron? entonces, ¿Vieron el punto de 9 y vista? 10, Yo lo 9 y hice de 10, esa forma para que vieran cómo yo lo frisé a todo el mundo. dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de duro servicio. Ahora, pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Vieron, imagínate que yo hiciera esa oración ahora mismo y ustedes se quedaran pensando, pero ¿qué dijo el profesor? Éxodo capítulo 2 versículo del 11 al 12. Y está diciendo que me va a consumir. ¿Qué es esto? Una oración de consumición para que se cambien su forma de ser. ¿Ve? Por eso es que tenemos que saber cómo, cómo de esto. Pero también Dios castiga y mucha gente no cree. En Éxodo, ahí mismo 32 versículo 14. Léalo para que tú veas qué dice. Dice, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y luego, cuando lo mira ahí con esa conducta, si mires en Segunda de Crónicas, capítulo 7:14, creo que es 7:14, si no me equivoco. Ahora yo, profesor, pregunto, ¿no? O Ajá. sea, podríamos decir que se arrepintió, quiere decir que se equivocó, No, el Señor no se equivocó. porque, por ejemplo, porque cuando dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre porque halló tanta maldad y después mandó el diluvio y destruyó todo y bueno, tuvo misericordia de Noé, ¿no? Y su familia. Ahí, ahí es que yo voy con ustedes. ¿Tú crees que esa traducción está correcta? Yo entiendo que de ahí arrepentir significa le dolió, pues, tuvo Pero, dolor. pero no, él no dijo en ningún momento que se arrepintió. Mira, mira el lingüístico ahí ahora. Es más, ahí vamos a discutir eso. ¿Quién, quién cree que se arrepintió? Porque tú oyes hasta predicadores, a lo mejor hasta usted mismo lo ha dicho. El Señor se Sí, sí, arrepintió de sí, hacerlo. claro. Sí, entiendo, En entiendo. realidad, él le dolió lo que ustedes están, lo que nosotros hicimos, no lo que quiere decir. Sí, ¿Me entienden? correcto, le lo dio en su Amén. corazón. Es correcto. ¿Ven el punto de vista? Sí, 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 sí. ¿Vieron cómo a veces nos equivocamos en esas oraciones? A veces decimos, el Señor se arrepintió, pero no, Él le dolió. Fíjese en Primera de Juan, capítulo 1 versículo 9. Nosotros lo confesamos y entonces somos perdonados. Dígalo bien claro. Confesamos, sí, En sí. Primera de Juan. Confesamos con Amén, amén. Entonces, si confiesa, confiesa, el Señor nos perdona. Antier estábamos, la otra semana estábamos hablando del milagro, ¿verdad? amén. Y cuando hablamos Sí, del milagro, ahora estamos tratando de hablar de la oración, pero para hablar de milagro tenemos que saber orar, ¿sí o no? Y amén. Amén. tenemos que saber cuáles son las definiciones del mediador de Jesucristo. Porque mira lo que dice en Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. ¿Qué quiere decir? ¿Quién es el mediador entre el hombre? Ay, Primera de Timoteo Ah, 2. Jesucristo. ¿Qué dice? Eso.
Si no lo escribieron, no griten, porque después viene el examen. Primera de Ok. Timoteo 2:5. 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Sí. Amén. ¿Qué le está diciendo ahí? Que a través de Jesucristo, Él es un mediador, ¿sí o no? Amén. Entonces, Amén. hay muchas cosas que yo veo que tengo que compartir en este conocimiento. ¿Por qué hay un solo mediador? Si Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque fue Jesús quien vino y murió por nosotros. Bien. Es el mediador del nuevo pacto entre Dios y los hombres. El mediador es el que perdona, el que justifica y el que intercede por nosotros. El intercesor dice que llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Y está a la diestra de Dios, abogando por nosotros. Okay. Y Pero Él oye nuestro. mediador del nuevo pacto. Lo que Él está diciendo aquí, que Él es el mediador, porque Él es el omnipresente, el omnisciente de todo el tiempo y Él oye el sentido de tu conocimiento, de tu oración. Si tú le pidiste con fe, Ok. Él te va a acudir a contestar tus Amén. peticiones. Pero si Amén. tú lo haces sin fe, ¿qué pasa? No te contesta, porque mira lo que dice No, en Juan 14:6, ¿qué dice? Juan 14:6, ¿qué dice? Eh, Juan 14. yo soy el camino. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y ustedes no se acordaban ese simple versículo que lo practican tanto tiempo. Se quedaron todos como anulados de tantos versículos que tiene en la mente. Están. Yo espero que esto lo utilicen para sus beneficios en su iglesia, porque aquí ustedes pueden hacer un debate de oración y enseñar lo que es oración. ¿Qué podemos entender por el sistema de sacrificio y ofrenda hacia los sacerdotes en los templos cuando estaban orando? Vamos a ver lo que dice en Hebreos 7:23 al 28. Vamos a ver qué dice. La gloria sea para Dios. Hebreos 20, ¿qué? 7, Siete, 23 al 28. ¿Lo va a leer, hermano? No ¿Perdón? lo leo. Si lo ¿Lee? tienen, por favor. 7:23. Hasta el 28. Ok, dice así. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, Wow. por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada uno como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, Amén. porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra de juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Entonces, Amén. wow. Hermana, ahí, como tú estás ahí mismo, buscas Hebreos 10 del 1 al 4. Wow.
hasta se me paran los pelos. Cuando Amén. leo la palabra de Dios, wow. Amén. Dice, porque la ley, por la ley, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede. Por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hace perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. O sea que el animal Amén. no Uf. podía quitar los pecados. Todo el mundo creía que podía quitar los pecados, solamente para la misericordia de Dios, no Ah, por alto. castigando. Pero vieron ahora lo que está diciendo. No podían quitar qué. Los pecados. Y sin embargo, Jesucristo sí puede quitar los pecados, ¿sí o no? Amén. Amén. Así es que le va a enseñar. ¿Dónde lo dice? En Hebreos capítulo 10 versículo 1 al 4. Se lo aplica que el que quiera discutir con usted, teólogos. Amén. Gloria a Dios. Ahí tienen tu escritura para poder enseñarle. Y es más, le va a enseñar que es aceptado el creyente por un sistema. Romanos capítulo 3 versículo 23 al 26. ¿Qué dicen en la escritura? Romanos capítulo 3 de 23 a 26. Que mucho aprendimos, La ¿verdad? paga del pecado, muerte. Bueno, ese le paga el pecado, muerte, mala dádiva de Dios. ¿Ese es o no? Por cuanto todos pecaron, no están destituidos de la gloria de Dios, ¿sabes? Pero, Amén. Amén. Ese es. pero Así es. de 23 hasta 26 dice todo eso. Ah, no, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su sangre, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Venga, oh, gloria a Dios por eso. O Gloria a sea, Dios. que Exactamente. nosotros somos perdonados por nuestro Señor Jesucristo en una forma, simplemente orándole y diciéndole, Señor, sigue perdonándonos, sigue guardándonos, sigue cuidándonos, sigue protegiéndonos. Y o sea, que Dios perdona todo pecado, ¿sí o no? Amén. Amén. ¿Y cuál es el único pecado que el Señor no perdona? Según La, la bla- la, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y cuando hablamos de la blasfemia contra el Espíritu Santo, no es que lo está blasfemando, sino es que lo está negando. Eso es lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Oh, oh, Mm. no era mala palabra. Ujú. Ah. Se Es, quedaron. es negar, ah, es negar, digamos, con mi testimonio, si yo digo una cosa y con mi testimonio digo otra, es eso, ¿no? Negar. A Pedro lo acusaban, tú eres el que estaba a la par de Cristo. Y no, yo no soy, yo no lo conozco, no sé quién es. Después en la oportunidad también Jesucristo le dijo, fuera de aquí Satanás, porque estaba en contra se oponía a la voluntad y propósito de Dios, ¿no? Pero De que no le sucede, que no. ahí, pastor, no es que él estaba blasfemando, él estaba asustado por su vida. Mm, ¿Cuántos de ustedes ahora mismo, si le dicen ahora mismo, y viene una persona y tiene a su familia o a su hijo y dice, y está dentro de la casa y está buscando a la policía y dice, si lo dice, mato a su hijo? ¿Usted va a decir que él está allá adentro, sí o no? eso es tremendo. Estoy poniendo el Eh, ejemplo. ¿Vieron el ejemplo? sí, 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 sí. Y bueno, Imagínate. uno sí, va a atinar a defender a la familia, digamos así, en ese momento. Exacto. Entonces, por eso que vemos de manera que sin pecado podemos intentar. Cuando decimos sin pecado, podemos ver lo que dice en Hebreos capítulo 4 versículo 14 al 15.
Hebreos 4, versículos 14, 15. ¿Usted está trabajando en la oficina, mi Santa Marta? Estoy en la biblioteca. Ah, ok. Hebreos, Capítulo 7, versículo 26 al 27. Sí, pensé que yo 4. 4, 14 y 15 dijo. No, no, no. Perdón. 4 de 14 y 15, perdón, primero. ¿lo tiene, hermano? La hermana como está en la computadora, le gano. Pero por eso le pregunto si el hermano lo tiene, que lo lea. Le- Amén, amén. Por tanto, teniendo un sumo sacerdote que Oh, traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra pro- perfección, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, Amén. ¿vieron ese punto ahí? O sea, imagínate, nosotros somos débiles en la oración. Lo que estoy tratando de que vean cómo Jesucristo fue intentado por todo y él siguió confiando y enseñando lo que debemos confiar en él. Y nosotros nos olvidamos de esa confianza. Por eso es que estoy tratando de que vean ese punto de vista, para que vean lo que dice en Hebreos capítulo 9 versículo 3, el viejo pacto. ¿Qué significaba en eso? Eh, Hebreos entonces capítulo... lo que estamos viendo es la perspectiva de orar, eh, por qué orar, no dudando que tenemos un mediador que conoce todas las cosas, como usted lo acaba de empezar hace rato, y la Sí, palabra lo acaba de decir, no solo Dios es un solo mediador, sí. pero también que ha vivido como nosotros, que sabe lo que uno está pasando, sintiendo o viviendo, porque él siendo Dios lo Sí. sabía, pero no lo ha vivido, digamos, no fue tentado por Satanás directamente, bueno, cosas como esa, no sé, se me Bueno, ocurre. bueno, ahí difiero de ti. Sí fue intentado por Satanás, pero no le ganó la victoria. No, 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 sí, 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 sí. eso, sí, eso. Es que estoy corrigiendo el vocabulario cuando los hablamos, porque después lo expresamos y todo el mundo dice, ¿me entiendes? No es que lo dijiste mal, pero para que veas, cuando uno lo Bien, hablamos, bien. pues lo metemos, hasta yo mismo lo hago. Eso no es, ustedes me pueden corregir a mí también cuando yo haga eso, pues, para que yo aprenda a corregir Bueno. mi lingüístico también, mi Spanglish. Amén. Acuérdense que es mi segundo idioma. Amén. Y estoy tratando de hablarlo lo más profesionalmente que pueda con ustedes. Pero siempre tengo ese acentito de English. Amén. Y se me puede zafar más English only. En, Pero en usted es oriundo ha nacido en Estados Unidos o es, digamos, disculpe mi, mi, la mis, pregunta. mi papá es americano, mi mamá es puertorriqueña. Ah, Yo nací acá en Estados Unidos. Tengo tesis claro, por mi mamá, pero sí, claro, claro, claro. pero yo soy nacido y criado acá. Y, Amén, amén. y Es estudié. bilingüe, bilingüe Bueno, aprendí a hablar español a fuerzazo por estar haciendo mi doctorado, pues en español me lo exigieron, entonces tuve que coger clases. Y por eso tengo el acento como cubano, porque lo aprendí como cubano. Ah, No, eso, ahora sí, Yo claro, ahora sí. me aguanto, así que no me aguanto. Ocho, Está pero bueno. se me pegan los acentos de todo el mundo, porque ahora mismo quiero hablar como argentino, como usted.
O como dominicano, ya tú sabes. Muy bonito. Yo estuve en Santo Domingo hace 2 meses en la Qué graduación. bueno, Sí. qué bueno, qué bueno. Busquemos en Hebreo capítulo 7 versículos 26 y 27. ¿Qué era el 9:3 primero? 9:3, léelo primero, a ver qué dice. Yo creí que lo habíamos Tras leído. el segundo, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Esa, Ajá. esa, sí, ¿no? Bajo el viejo El pacto. cual Sí. tenía un, Ajá. Tenía un qué. sí, ese quería leer usted, 9:3. Ajá. Eso es lo que decía antes en el lugar santísimo, en el viejo pacto. Ahora en el nuevo pacto, ¿qué estamos? Sí, Hebreos 7 de 26 a el 27. cual tenía, ajá, 7, Yo tengo ese. Porque tal Léalo. sumo sacerdote, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Amén. Entonces, literalmente, ¿cuál era la traducción de ese autor? En sí que era Hebreo 10:19. ¿Qué significa literalmente lo que quería hablar ese autor sobre el lugar santo y el lugar santísimo? Hebreo capítulo 10, versículos 19 y 20. Vamos a leerlo ahí, 20, 21 y 22 para terminar eso. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Entonces, ¿cuál es la agua pura que está hablando él? Se quedaron calladitos. es la palabra de Dios, es la palabra. Agua pura. Porque, sí, No está hablando de bautismo, está hablando de agua pura. no es Como la palabra del Señor, que no. la escritura pura. Amén. Sí, Entonces, amén. eso es lo que él estaba tratando. Estaba tratando a que no venimos en la presencia de Dios como extraño, ¿ok? Eso es lo que está tratando de decir. Si no venimos como laicos, sino como sacerdotes, que nos presentamos en el templo en los tiempos de antes, ¿verdad? Y ahora nos presentamos delante de la oración como si nada en un templo, ¿sí o no? Tú puedes entrar ahora mismo a un altar y no te va a matar Dios. Y puede ser el pecado más grande, ¿sí o no? Se quedaron callados. Allá José está pensando. Estamos No, no, escuchando. amén, así es, no, no nos vas a matar, podemos entrar, no vas a matar. O no peque más nada. Eso no vas a corregir. Exacto. Lo que yo quiero decir, que darle gracias a Dios, que hoy te dio coraje con tu hijo o tu marido o tu esposa o tu novia y te paran en el altar y le dice gloria a Dios y hablas 5 lenguas y 5 Ave María. Van viendo el punto de vista. Entonces, el Señor nos perdona de esa manera. ¿Vieron? Nos perdona por la gracia de su sangre.
Él quitó el cordero del animal y se hizo él el cordero de salvación como humano hacia nosotros. Y así es que tenemos que aprender a ver la visión de oración. Lo que yo estoy tratando de enseñarle la visión de la oración. ¿Qué es lo que el actor en hebreo quería decirnos a nosotros? ¿Qué era lo que él quería decirnos a nosotros? Que la fe interior nos purifica ¿en qué? En la culpabilidad y exteriormente lavados con agua pura. O sea, aquí estamos hablando de bautismo. Aquí sí. 10:22, hebreo. ¿Qué dice? Espero que apunten eso, porque ahorita, ¿qué hora ¿Cómo es? no? Con corazón sincero. Dice, acerquémonos Hacer con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ahí estamos hablando de un sentido bien claro como cristianos modernos que somos ahora. Ahora mismo, mm, yo nunca me meto en doctrina, pero cuando yo veo o oigo pastores que dicen, porque no es bíblico, que una mujer no debe pintarse, o una mujer no debe recortarse, o una mujer no debe. Acuérdense que nosotros no tenemos la cultura judía, nosotros no somos judíos. Discúlpeme, ninguno de ustedes son judíos. O dígame quién es judío ahí. Nosotros tenemos una característica de de la escritura, disculpa, de la escritura de lo que estamos aprendiendo para llevarnos a una vida de salvación. Amén. Amén. mm. Pero no le quiten la belleza a una mujer o la belleza a un hombre por simplemente tener una doctrina que no no está en la Biblia. Hacen creer un versículo y lo hacen creer que es la Biblia lo que lo dice. Porque yo puedo decir un solo versículo ahora mismo y ustedes me dicen, no, pero aquí lo está sacando de contexto. Yo puedo decir ojo por ojo y diente por diente. ¿Y qué ustedes me van a decir? Todo el mundo se quedó. Eh, no, sí, más o menos entiendo lo que, a dónde apunta el Sermón del Monte, habla a los discípulos con un carácter, como decía un escritor, Dios hablaba a la multitud, pero al oído de los discípulos. Era para perfeccionar su carácter, para decir que el reino de Dios es contracultura, contra todo lo que se puede implementar. Es el mensaje del Sermón del Monte, va en contra de lo que el mundo predice y predica. Por ejemplo, el hedonismo, hablando de algo general. Acuérdense que dice que para los griegos era locura, pero para la palabra de Dios era locura, locura para los griegos y era. Entonces hablaba, Pablo, cuando, por ejemplo, hablando del apóstol Pablo, hablaba a todos, hablaba al hedonismo. Entonces decía, bueno, Dios quiere que vos te seas, mengues tú para que Cristo crezca. Ese decía Juan el Bautista. Bueno, Amén. ¿qué quiero decir con todo esto? Digamos, se me mezclan un montón de versículos sobre eso, pero yo entiendo lo que usted dice, Sí. entiendo, pero también entiendo que está la otra parte, el exceso, dice, en cuanto a la vestimenta, en cuanto a la autenticidad. Yo creo que Pero hay un principio, ya más allá de ahí, una cultura, ¿no? Más allá de ahí- una cultura en principio que es ostentoso. sí, ahora yo te hago esta pregunta. En el principio, ¿a quién le hablaba en el principio de esa vestimenta? Según la escritura. ¿A quién le estaba hablando ahí? Bueno, si quiere lo buscamos, que yo no recuerdo bien, yo creo que ahí en ese, bien, Pedro, ¿dónde era? Te metiste en Ese tremendo pasaje. lío. Te metiste en tremendo lío conmigo. No, lo buscamos, estamos acá Lo que, para hablar. lo que quiero que vean la claridad
de la claridad de lo que tú quieres decir y lo que quiere decir una doctrina del hombre. Pero ahí yo quiero que tú veas. Ahora lo vamos a leer bíblicamente. Búscalo para que tú veas. Sí, O googlealo, sí, sí. me dice. Mientras yo continúo. No tengo el perdido el celular. Estoy Está con la bien, computadora que lo tengo encriptado, el WhatsApp nomás, pero no tengo el celular. está bien, no te preocupes. Lo que tú lo buscas, yo voy a seguir aquí. Juan 14 13 Bueno, al Juan 14 del 13 al 14. Aquí es donde nosotros, cuando oramos, se nos olvida eso. ¿Qué dice? Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y el 14, Ese es el 14. 14 de 13 a Y 14. el 13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. O Amén. sea, entonces ¿qué quiere decir? Que el Padre le dará todo lo que le pide en el nombre de quién? Jesús. De Jesús. O sea que el modo similar que asegura que el Padre le dará todo a ustedes en el nombre de Jesús y lo recibirá en una alegría completamente. Léete el 16 del 23-24 de Juan, para que tú veas qué dice. ¿Y qué? De Juan capítulo 16. Ajá, 23 y 24. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo hará, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Entonces, ¿por qué entonces el Señor no te oye bien en tu oración? ¿Cómo piden? ¿Alguien me puede decir por qué el Señor no oye la oración si no saben pedir bien? O si piden, después no lo piden en forma así: Señor, provéeme un carro, no importa cómo sea, pero provéeme un carro. Y el Señor le da un chonchorrito cayéndose en cuatro puertas y te lo dio. Y dice, pero Señor, ¿para qué me diste esto? Sí, sí, porque no pide con claridad. Pidan con claridad, porque el Señor le gusta que pida con claridad. Porque si no, el Señor te prueba a ver por tu fe. Te dijiste un carrito, no le especificaste carrito. ¿Vieron el punto? Aquí no estamos hablando de la oración de, de, de prosperidad ni nada de eso. Estamos hablando de la oración hacia Dios. O sea, debemos ser específicos cuando pedimos algo. Ave María, explotaste, gloria a Dios. Gloria a Dios, estaba esperando que ese hombre hablara, ¿no? Ya estaba, estoy llorando porque no oigo ni a José Jerónimo, ni a, yo no sé si la doctora, yo creo que la doctora es Gisela, ¿verdad? Estará Chamo, Estoy aquí, profesor. Mire, yo soy de la que pienso siempre que cuando hablamos de presupuesto, no me estoy diciendo que tú tienes una necesidad, dime cuánto, que a Dios hay que hablar específico. O sea, cuando tú pides a Dios que te supla algo, usted tiene que tener ya una cotización hecha de cuánto que usted necesita. ¿Y cuántos billetes le pediría al Señor? Dios mío. No, ahora mismo no tengo ningún proyecto con un monto específico. Gloria a Pero Dios. siempre hablo de eso, de que Dios es un Dios específico, detallista. Dios es sumamente detallista con nosotros. Y el que Dios sea eso con nosotros nos da a entender a nosotros que Dios tiene detalles con la humanidad para que nosotros también tengamos detalle con las personas que nos rodean. Amén. Es correcto. Amén. Entonces, ve el significado de añadir frases. Por ejemplo, claramente esto no, lo voy a leer aquí lo que dice, claramente esto no significa que simplemente añadir la frase en el nombre del Señor Jesucristo
después de cada oración, porque Dios no dijo, si pide algo y añade la palabra en el nombre de Jesús, después de la oración yo lo haré. Jesús no está hablando de añadir cierta palabra, como si fuera una especie de fórmula mágica que imprimiera poder a nuestra oración. En verdad, ninguna oración anotada en la Biblia tiene la frase en el nombre de Jesús al final. Dice Mateos capítulo 6, de versículo 9 al 13, que dice: y cuando pidáis, Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Del 9 al 13, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos meta en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Dice amén, ¿no? En el nombre de Jesús. ¿quién sabe mejor ese versículo que lo evangélico? Los católicos. Católicos. Ahora, cierren la Biblia todo el mundo y diga ese Padre Nuestro sin ver la Biblia. Al revés, como si fueran católicos. ¿Vieron el punto de vista? Ujú. ¿Vieron el punto de vista? Nosotros somos fenómenos en criticar otras religiones, pero no practicamos ni siquiera uno de esos versículos que mandó el Señor a decir. Así es. ¿Vieron el Amén. punto de vista? Quizá en la forma, ¿no? La forma. ¿Cómo duele decir la verdad? Pero en realidad no sabemos decir ni el Padre Nuestro. Si van a una entrevista de inmigración y usted le dice que eres cristiano y el hombre te dice de inmigración, bueno, yo le doy la visa de ir y predicarle el evangelio a otro país, pero denme el Padre Nuestro, sin abrir la Biblia, ¿qué ustedes van a decir? Sí, sí. No se lo vamos a decir. ¿Qué le va a decir? Sí, sí. Ay, 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 no sé. No, yo he sido católico desde los 12 años, del chico, y uno sí lo sabe de memoria, digo. Claro. Y esa es una perfección. La otra vez estamos hablando de que ellos usaban segunda de Pedro, capítulo 1 versículo 20 para darnos duro con ese versículo, ¿verdad? Y ahora yo le estoy diciendo que ellos usan un versículo que le dan duro a todo el mundo. Dice, pero si ni los evangélicos saben decir el Padre Nuestro y no saben orar. Claro. So, vamos a hacer un ejercicio. Tienen 5 minutos para aprenderse el Padre Nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. 5 minutos y lo vamos a confesar todo en el día de hoy. Le doy 5 minutos para que lo lea en voz alta. Léalo. No, estoy en serio. Ese es su examen ahora. Bueno, Yo, No se atreve, no se atreve a decirlo. sí. sí, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a quienes nos... Eh, Ay, ve. hey, no, a quienes nos ofenden, no nos Practiquen. dejes caer en la tentación, mas José, líbranos de todo dígalo. mal. Padre. Aleluya. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino a nosotros, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en los cielos. Proveen el pan de cada día.
Perdona nuestra deuda como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. Eso. No nos dejes caer. Y no lo deje caer, que se le En queda, tentación. hasta ahí. Tentación. ¿Usted es católica, mi Santa Marta, o eres evangélica? Aquí no hay religión. Aquí no hay religión. Aquí todo el mundo somos cristianos. ¿Eres qué? Hermana Marta. Cristiana evangélica. Amén, amén. Pero sabe Padre Nuestro, porque es una de las cosas que te han enseñado. A lo mejor tenías Sí. padre católico o alguien familiar De católico. hecho, no, de hecho estudié en un colegio para monjas y todos los días nos tocaba rezar en la mañana, hacer el Padre Nuestro, la Ave María, el credo, todos los días rezábamos, porque hice todo mi estudio en colegio católico. ¿Ve? ¿Y cuál es una de las oraciones que, que no se te va a olvidar de la crucecita El cuando estás rosario. leyendo? Ajá. ¿Te acuerdas de esa oración? Santa María. Dígalo. No tenga miedo. Aquí no estamos hablando de religión, aquí estamos hablando de lo que tú aprendiste. Se quedan anulados, ¿verdad que sí? Claro que sí. Somos bien criticones, pero no sabemos cómo ellos oran. Ya lo saben, no, pero eso era lo que más se escuchaba cuando uno era niño, el Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores, porque era María que rogaba, pero ya sabemos que no es María, nosotros estamos claros en este ámbito. No, 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 no. Yo no estoy juzgando a nadie, mi santa. Lo que El quiero, profesor está lo que jugando un quiero, gato. exacto, lo que quiero que vean cómo siembra simplemente una iglesia oración. Y sin embargo, nosotros somos cristianos y no sabemos cómo orar. Eso es lo que Claro, quiero que vean. ¿Vieron el sí, es punto de cierto. vista? Que si somos Sí, doctrinados, que si somos bautistas, pentecostales, presbiterianos, mormones, católicos, y no sabemos ni siquiera orar. No sabemos ni lo que es la autorización de Dios. Y lo podemos ver en Hechos capítulo 3 versículo 6. ¿Qué dice? Cuando dijo, levántate y anda. Y ni Ay, siquiera anda. sabemos decir eso. ¿Cómo dice? En Hechos capítulo 3 versículo 6. A Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces hoy en día un pastor, si tú no le das un billete de 50, no te quiere decir, no quiere ni ir a predicar porque no tengo chavo para predicar ni para echarle gasolina al carro. No sabe coger sus dos patitas y caminar y predicar y dice, levántate en el nombre de Jesucristo. Se supone que ustedes tienen autorización y autoridad con las manos para orar, ¿sí o no? Amén. Amén, Y amén. Amén. si cada uno tiene esa autorización para orar, porque ahora son sumos sacerdotes, ustedes son los sumos sacerdotes de hablar. Sumos sacerdotes no, Amén. los sumos sacerdotes no quiere decir que es simplemente los sacerdotes. Sumos sacerdotes es el que carga la palabra. En esta época moderna, el sumo sacerdote somos todos nosotros que estamos hablando la palabra de Dios. Ahora mismo una mujer que la doctrina puede decir que una mujer no puede, por ejemplo, una mujer no puede ser pastora, otro dice que puede ser, pero yo no critico ni eso ni allá. ¿Sabe por qué? Porque hay una mujer que está ungida por el poder de Dios y puede hablar a un hombre por ser necio. No le gusta a los hombres eso. ¿Sí o no? A veces somos muy, Dios, muy, Dios puede usar Dios, pastor, Dios, profe, Dios usa a quien quiere usar.
exacto. para su propósito, eso lo entendemos. Acá no es cuestiones de, yo creo que no es cuestión de, sino de un principio doctrinal. Por ejemplo, si vamos a ver el modo de autoridad, no estamos hablando, estamos hablando, quiero desde el punto de vista de, de No autoridad. vaya a meterte en la autoridad de dogma Sí, doctrina, en realidad, bueno, porque Dios, por si no, ejemplo, se forma revolú aquí con las mujeres. no, 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 es que no, no se trata de machismo, según muchas veces acá Sí, en Latinoamérica o en Sudamérica está la cultura del machismo y demás. Creo que no se trata de machismo, se sí, trata sí, de algo establecido por Dios. Dice que la cabeza del hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre. Eso se trata no, eso, simplemente de autoridad, ¿no? igual la mujer sabe eso, mi santo, eso no, no es el punto. La mujer sabe que están sujetas al hombre, pero también el hombre tiene que ser sumiso a su esposa también. Y el problema es Son que no. cuestiones de roles, por eso digo el rol, Sí, sí, el sacerdocio, sí. la familia es el varón y bueno, y la Ahora, mujer también. cuando tú dices puesto de la iglesia, pues ya eso tiene que ver con unas doctrinas tanto de diferentes religiones, que yo no entro en ese detalle. ¿Sabe por qué? Porque hay contienda en eso. Uno puede decir una historia, otro puede decir otra historia. Es como Juan el Calvinista y el arminista, ¿me entienden? Que nunca van a quedar de acuerdo. Entonces yo lo dejo brevemente, en discreción, a lo que ustedes quieran escoger y el Señor entonces que nos corrija y nos enseñe en el cielo. Claro, claro. Eso es lo que yo siempre O he sea, dicho. nadie puede decir que está equivocado usted o que estoy equivocado yo o cualquier Exacto. otro. Sí, sí, Así, entiendo. entiende. Por eso que yo no meto la dirección doctrinal, sino meto la doctrinal de la Biblia nada más. Eso sí lo meto, la Biblia y punto. No me salgo de los contextos porque esto es una universidad de toda religión, una universidad Claro, donde claro. estudiamos Biblia pura. Sí, sí, Amén. sí. Amén. Y aquí donde yo, eh, cuando veo que ponen, tratar de poner doctrina y cuanto para que no nos ofendamos unos a otros. No estoy diciendo ninguno de ustedes, porque había otros grupos que Ah, han sido así y yo he tenido que, wow, espérese. ¿Por qué? Porque salimos, claro. porque yo tengo que tener En realidad todos tenemos ya un pensamiento, una Exacto. estructura. Usted tiene una estructura ya establecida, por más que sea intermedia, podríamos decir, pero tiene su estructura y un enfoque. Ajá. Pero Y yo me, bueno, en pero- eso, en ese diferente enfoque hay riqueza y eso creo que tenemos que tratar de pero, retener lo bueno y desechar lo malo, como dice la Biblia, para pero, todo, ¿no? pero sabe una cosa, a mí me enseñó mucho, aunque ustedes no lo quieran porque dicen, pero a mí me enseñó mucho los conceptos de la filosofía cristiana. Sí, Ya, porque la filosofía ayuda mucho a entender muchos errores, porque, wow, el que diga de que las iglesias, ¿cuántos de la iglesia de nosotros no tiene errores? sí, ¿no? Somos humanos. Si está el hombre ahí, hay errores. Entonces, por eso es Todos. que tenemos que orar por todo. Es más, ¿cuántos aquí son pentecostales? ¿Cuántos son pentecostales? ¿Cuántos son bautistas? Yo nací en una iglesia bautista, pero ahora soy pentecostal. O sea, ahora de pentecostal, ¿verdad? Amén. Ok, Yo soy pentecostal. pentecostal. Amén. Y no hay católico, no hay musulmán. Cuando dije musulmán se quedaron todos el mundo mirando a ver si levantaban las manos. Eh, ¿Sabe por qué digo esto? Porque nosotros no sabemos ser hermanos en armonía y nos separa la religión. Discúlpame que se lo digo, porque yo he andado y me dice, ¿de qué religión tú eres? De Cristo. No, yo sé que eres de Cristo, pero ¿de qué religión tú eres? Pues de Cristo.
No, pero es que el Señor te deja ver el resplandor de que tú eres cristiano. Amén, amén. Pues entonces, ¿qué religión tú eres? Es Cristo. Porque quién me pone el resplandor de ser cristiano? Pues Cristo. Cristo. Pues Amén, entonces amén. la oración se está oyendo. Por tus frutos te conoceréis. Gloria a Dios Amén. por eso. La gracia. Amén. Y la gracia. Entonces, ahí es donde el Señor te respalda. Es más, hay a veces que hay gente que se está muriendo y no sabe ni cómo se estaba muriendo. Y sin embargo, a mí me gustó una oración y la voy a leer porque quiero que lo vean cuando Esteban se estaba muriendo en Hechos capítulo 7 versículo 59. ¿Qué dijo? Esteban le dijo algo al Señor Jesucristo. ¿Qué decía Esteban cuando oraba a morir? En el 59 Ajá, dice, y apedreaban a Esteban. Esteban mientras él, a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y todavía nosotros no sabemos ni decirles. Sí. Porque tenemos miedo. Sin embargo, él sabía que se estaba muriendo. Iba a morir sea como sea. Sin embargo, él estaba diciendo, Señor, recibe mi espíritu. Estaba entregando antes de morir. Inclusivamente Jesucristo tenía miedo cuando se estaba muriendo, ¿sí o no? Claro. Claro que sí. Oración del Getsemaní, ¿no? Me dice. Ajá. ¿Y cuál fue la oración más intensa que hizo Jesús antes de morir? La que pidió que lo Sí. perdonara porque no sabía lo que hacían. Es correcto. ¿Y por qué él dijo eso? Porque si el Padre desataba la furia contra el pueblo de Dios, todos hubiéramos quedado destrozados. Así Porque es. acuérdate que Dios le quitaba la vida instantáneamente a la gente. Gracias a Dios que ya no vivimos esos tiempos. Pero tenemos que tener... Una pregunta, profe, una pregunta. Ajá. No respecto a esto, pero justo estamos hablando de la cruz de Cristo y cuando Cristo, el Espíritu, cuando Jesucristo dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿No? O sea, me has abandonado, fue retirado. Supuestamente el Espíritu Santo ya no estaba para que Él pueda, la pregunta es, en ese momento es para que Él pueda cargar el pecado del mundo. Es que si tú miras, Jesucristo, el Espíritu Santo, vino a reconocerse cuando él le dijo que él iba a partir, le dijo, le dejaré quién al Espíritu Santo, ¿sí o no? Consolador. Sí, El Consolador, sí, ¿verdad? sí, sí. Entonces todavía el Espíritu Santo, él recibió el Espíritu Santo en el bautismo, pero no quiso y dijo que este es quién, una voz, este es mi, Hijo amado, Ajá, en mi el hijo amado, ¿en cual quién tengo tengo complacencia? complacencia. exacto. Sí, Entonces, sí. el punto aquí, ve la diferencia, pastor. El punto de vista es que si Jesús le estaba diciendo, ¿por qué me ha abandonado? No es que el Espíritu Santo lo ha abandonado, es que él se Sí, sí, cree que el Señor lo ha abandonado, pero él sabía que esto tenía que pasar. Y por sí. eso él dice, me ha abandonado. Pero ahí hay una frase. Entonces empieza a orar y dice, a darse cuenta, dice, Padre, perdónalo porque no sabe lo que qué. ¿Qué Lo que hacen? hacen. Entonces, él le está diciendo, Señor, no los mate a todos nosotros, porque él se puso voluntario, pero como hombre nos asustamos. Cuando estamos enfermos, tú le dices al Señor, Señor, ¿por qué me ha abandonado? Señor, ¿por qué no me ha curado? Señor, si yo te he servido, ¿por qué tú no, ustedes cuestionan a Dios y yo también, y todos nos cuestionamos a Dios? ¿Es correcto, sí o no?
Así En Sí, ese es. muchas momento, veces. como hombre, él cuestionó lo que estaba pasando, ¿me entiendes? Y enseñando a nosotros que nosotros íbamos a cuestionar. Porque a mí es que me diga que no tiene miedo de morirse, es mentiroso. Mm, Porque todos tenemos miedo de morir. Porque ¿dónde mm, vamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Será verdad? ¿No será verdad? ¿Seré salvo? ¿No seré salvo? ¿Me entiendes? Eso es mostrar valentía en el nombre del Señor. Entonces, hasta si miramos lo que decía en la conversación en Hechos 9 versículos 10 al 16, ¿qué decía Ananías? Cuando le decía a Ananías que tenía que ir a donde quién, a donde Pablo. Levántate, ve a la calle derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, Pablo. porque he aquí el hora. Y ha visto una visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo les mostraré cuánto les es necesario padecer por mi nombre. ¿Vieron? Fue entonces, sí, también. Sí, sí. Entonces, Sí, vieron el punto de vista que estaba diciendo, que era lo que estaba diciendo en realidad. De tengo miedo, señor, espérate, de este hombre están hablando mal, este hombre mataba a los cristianos y tú me estás mandando. Mandando a que lo ayude. Ajá. Dice, señor, tú me estás mandando donde ese hombre que mataba a los cristianos y yo soy cristiano, hello, Dios, tú me estás mandando. Claro, él temía por él que le iba a hacer lo mismo. Correcto. Entonces, en la misma oración de Jesucristo está enseñando que nosotros siempre tenemos miedo. Así es. Ve el por por eso él dice, entonces, Padre, ¿por qué me has abandonado? es correcto. Porque está enseñando que eso también en los hombres se cree que el Señor lo va a abandonar. Le da una orden a que vaya y predique y haga discípulos. Sin embargo, el hombre dice, no, no voy porque no tengo dinero o no tengo un compañero para predicar o pone un pretexto que tengo que trabajar o pone un pretexto que tengo que trabajar 7 días porque si no, no, la comida no viene. No Ve cansan el así. pretexto de ser humano. El dinero es importante, amados hermanos. Quiero que entienda que el dinero es muy importante. Pero bien claro, el Señor Jesucristo, amén. El Señor en la palabra dijo, 6 días, 6 días ¿para qué? Sí, trabajarás y el séptimo descansarás. Entonces, un solo día le estaba pidiendo el Señor a ustedes. Un solo Bueno, día. Un solo día para que le dieran al Señor. Pero hoy en día el ser humano se mire, acostumbra a 7 días. mire, profe, estamos viendo, por ejemplo, uno le dedica 5 horas a la semana a Dios, hablando así de solamente la liturgia. 2 horas, 1 hora reunión de oración, 2 horas y 2 horas el culto. Son 4 horas y bueno, y por ahí alguna otra reunión más, pero 5 horas. Pero usted en el trabajo, ¿cuántas horas está? 8. Sí, Si hay una actividad deportiva, ¿cuánto está? Y dice, yo todos los días salgo a correr, le dedica puntualmente todos los días de 8 a 9 o de 6 a 7, todos los días puntual, o si va a un gym o un gimnasio, todos los días puntuales. Está, antes de que empiece la clase, está. Y la gente no va, se rehúsa a ir a los templos, a participar en escuelas bíblicas o tener alguna actividad para crecimiento. Y eso no,
es porque no aman a Dios, no hay una entrega total al Que Señor, no no hay ama a una Dios, no es que no devoción. ama, no es que no ama a Dios, porque el ser humano, el que es cristiano ama a Dios. El problema es que se está adaptando al mundo de las cosas No, fuera del reglamento de Dios. ¿Me entiendes? Pero tenemos que darle aunque sea un día a Dios. Y nadie le quiere dar aunque sea un día a Dios. Es más, la gente ya no quiere ir a una escuela bíblica, en realidad. ¿Cuántas de las iglesias de ustedes están vacías y no quieren ir a una escuela bíblica? Muchos, ¿no? Nadie quiere ni decirlo. La gran mayoría es así. Pero pero ¿por no qué? decía bien. ¿Pero por qué? ¿Cree que es culpa del pastor? No. No, que no aman a Dios. No, Dios. Tú dices que no aman a Dios. Y Bueno, si, pero y si yo Jesús le dijo, si yo difiero de ti, si yo difiero de ti, sí aman a Dios, pero se acostumbraron al mundo. ¿De quién es la culpa de que se acostumbraron al mundo? De Porque ellos mismos. acuérdate que el, 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 el cristiano hay que seguir dándole leche hasta que crezcan como adultos. El problema es que el cristiano no. Tú sabes que el cristiano, hay un problema con el cristiano. Y se lo voy a decir porque me imagino que ustedes lo van a enseñar como sacerdotes o sacerdotes. Cuando ustedes disciplinan a sus niños, ustedes le van enseñando, yo soy su mamá o yo soy su papá, ¿sí o no? Sí, claro. Ok. Entonces, si el pastor es su pastor y no le dice, yo soy su pastor, y empieza a disciplinarlo de una manera como el que Dios puso en la autoridad en ese momento para disciplinar y enseñarle el camino correcto del cristiano. ¿En quién tiene la culpa en sí entonces? Porque la pregunta es, me dijeron que no, ahora yo le voy a decir, todos los pastores le tenemos que responder a Dios de todas las ovejas que se pierden. Así es. Y de lo que pone debajo de su responsabilidad. Se quería salvar de la pregunta, pero ahora yo se la estoy poniendo dura. O sea, nosotros tenemos que ir donde esas ovejas que están perdiéndose. Así es. Y el pastor, lo único que se está acostumbrando es que todo el mundo haga su trabajo, sin embargo, él es el que tiene que ir para afuera, no son los miembros. amén. No les gusta, discúlpenme a todos los que son pastores, pues yo soy pastor, pero a mí me gusta ir para la calle. Y si tú Sí, me ves también. en mi oficina yo soy mecánico, aquí al frente de mi taller, yo pongo música cristiana, me pongo a bailar ahí en música cristiana y todo el mundo me mira y cuando entra dice, ¿y tú eres cristiano? ¿Y qué tiene que ver? Aleluya. Y pegó a bailar. Dígame que es malo, me la estoy gozando. Gloria a Dios. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque ahí el enemigo trata de quitarte el gozo. Así es. Y sin embargo, yo me lo gozo. Mejor que me digan loco en los caminos de Dios que loco y perdido fuera de Dios. Amén. Y Gloria a eso Dios. quiero que aprendan a compadecer de su divinidad. En Hebreos capítulo 4 versículo 15, ¿qué dice sobre eso? Que Dios se compadece de nuestra debilidad. Sí. Recién hemos leído eso. Hebreos 4:15, ¿qué dice? Sí, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, él tomó esa cruz por nosotros.
Él fue directamente por nosotros. Y Josué oró y esperaba que compadecieran de su debilidad en su oración. Y eso lo pasó en el 16. ¿Qué dice el 16? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. Porque él también, entonces él estaba hablando que tenemos que confiar en él. O sea, por eso que en la oración de la cruz él dijo eso, pero era porque sabía que los otros iban a hacer lo mismo. Y ahí, bueno, un poquito dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Y me venía a la mente que el trono está en los cielos. Dice, Exacto. Padre nuestro que estás en los cielos. Desde el trono de Dios nos En acercamos. el cielo. Miren, muchas veces pensamos, como hablamos de los milagros, y muchas veces esperamos el poder, pero ¿cuál más grande milagro estar en el trono de Dios? Estar cerca del trono de Dios. Y no entendemos ese lenguaje espiritual, acercarme a la presencia, al destello del poder, de la gloria, de la gracia, de la misericordia, de la fidelidad del Señor. Es algo, un milagro hecho por Cristo. Y encima me traduce cuando yo hablo mal, si estoy al frente de Él, como si fuera que soy un tartamudo, el Espíritu Santo le traduce. Y es tremendo. Eso es Amén. algo glorioso. Amén. ¿Qué dice Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27? O sea, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Y quién son los santos? Es el 27. Nosotros, sí. Qué bendición. Entonces, ¿quién intercede por nosotros? El Espíritu. El El Espíritu. Espíritu. O sea, que Gloria a Dios. te puedes orar por el Espíritu Santo, porque hay mucha gente que dice, no, no se puede orarle al Espíritu Santo porque Dios no lo oye. Pero la pregunta es, ¿qué decía Ezequiel cuando dijo aliento de viento? ¿Qué significaba eso? Y es el ruaje, el Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Entonces, si tú le dices Espíritu Santo, a veces en una canción dice, ven, 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 el Espíritu de Dios. ¿Sí o no? Ven, 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 apodérate de mí. Ahí está. Gloria a Dios. La sabe completa, mi santa. Ve los puntos de vista que vemos y tenemos que considerar la importancia de lo que dice la escritura, que tome en cuenta de toda clase de oración que tú tomas hacia el deseo de nosotros hacia Dios. Juan nos dice que confiemos, que la confianza que tengamos cercana del conforme a la voluntad de nosotros, nos oye el Señor. Cuando le pedimos al Señor en primera de Juan capítulo 5 versículos 14 y 15, Jesús enseñó, hagaos tu voluntad, hágase tu voluntad. También en Mateo 6:10 dice que Sí. te da un ejemplo como en el jardín de Getsemaní, es decir, no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres, Tú que como decía en Mateo capítulo 26, versículo 39. Cuando vemos esto, había un mandamiento de declaración directo de la voluntad de respuesta. ¿Sabe cuál era? Obedeciendo la voluntad perfecta moral de él. Mateo capítulo 6, versículo 10. ¿Qué dice? Marta se quedó calladita ya.
venga tu reino. Aquí estoy, maestro. Amén. ¿Lo tiene, hermana? Mateo 6:10. Sí, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, ese conocimiento bíblico nos ayuda a tremendar la oración, de seguir un patrón primero como cristiano sobre la oración, como decían Hechos capítulo 4, versículos 25 y 26 que habíamos leído anterior, que lo debemos memorizar regularmente, el cautivo de eso. Por eso decía que se acordaran: el Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. ¿Verdad que sí? Sí, Para que venga tu donde reino. sabiduría y entendimiento. En Santiago capítulo 1, versículos 5 al 8, mira lo que dices. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, Pídele a Dios pídasela a Dios. y Y y esa dará es la verdad. abundantemente sin reproche. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, pero que pida No, con fe, sin dudar, porque quien duda es como la ola del mar, no, agitada y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosas algunas del Señor. Es inciso o inconstante en todo lo que se hace. Entonces, aquí vemos que en la palabra de Dios nos está comparando con, con algo diferente, con el mal, la ola. Somos como una ola. Movimos para acá, para acá, para acá, para allá. No sabemos pedirle al Señor. ¿Cuántos de ustedes, desde que estamos estudiando esto ahora, cuántos saben orar de verdad? En realidad. y ahí nos falta mucho todavía. Pero ¿cuánto ha aprendido hasta ahora en oración? Amén, amén. Oh, De Dios. todos los versículos. Se creían que sabían orar y no sabíamos nada de oración. Mm. Creíamos que orar así era más que siempre orar así al Señor y explorar al Señor, pero no sabíamos lo que teníamos que pedirle al Señor en realidad. A veces una petición puede ser simplemente sometida en una voluntad de Dios y Dios la oye o la dan como una frase o la expresa, pero no la expresa como la quiere. Entonces yo le voy a decir cómo se debe orar con fe. Jesús dijo así. Por eso le digo, crean que ya ha recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Marcos capítulo 11, versículo 24. Si usted dice, en el nombre de yo, Señor, te pido un carro y te pido que a través de tu nombre Jesucristo interceda para yo tener un carro del vamos a poner del 2025 en el mes que viene y lo quiero nuevo en el nombre del Señor. Concédemelo y lo creo y lo tendré. ¿Crees que Dios te lo va a dar, sí o no? Amén. Ay, Dios mío, poca gente de poca fe. Yo pido yo tengo un Peugeot 404 modelo 73. Está bien, ¿ha visto? Pero eso es lo que me da el cuero para mantenerlo. Si pido una Jaguar y se rompe una rueda, si pido una Jaguar y se rompe una rueda, no me va a dar el cuero para mantener, digamos. Claro pero, que pero, no. pero Hay te da que ser algo. sabio también en pedir, ¿no? Bueno, Pero escuche, hermano Martín, si usted Hay que pide una pedir. sí. y Dios se la da, también le va a proveer para que usted la mantenga. Porque puede Amén, ser amén. Sí. Exacto. que no Amén, le... amén. Por eso que creer es el que recibe, pero lo recibe cuando ya tú
cree que lo obtiene. Por ejemplo, yo quiero una casa y tú dices, Señor, ya yo tengo la casa, así la quiero y así es que tú me la vas a dar. Y en ese lugar, en ese sector, ahí en esa esquina. Exacto. Y tú lo pides en el nombre del Señor, como dice Marcos 11:24, para que se lo enseñe a tu iglesia. Así es que van a aprender a orar. Amén. Específico. Por lo menos los pastores tienen la oportunidad de enseñarle a otros de la falta de fe de la garantía. ¿Qué dice en Hebreo 11:1? Es la certeza de lo que se espera, la comisión que no se ve. Es la fe, la certeza de lo que se espera, la comisión de lo que no se ve. Exacto. Entonces, tú no lo ves, pero la certeza es seguro que lo va a obtener, ¿sí o no? Sí, sí, la certeza es una seguridad. Eso es como es que nos acostamos en la noche a dormir, nos vamos a levantar el día siguiente. Tenemos esa seguridad que lo vamos a hacer. Nadie Amén. piensa que se va a morir, sino que nos acostamos y tenemos la seguridad que mañana pues nos vamos a levantar. Ajá. Por eso el salmista cuando cantaba en Salmo 66:18, ¿qué decía? 66:18, ¿qué decía? Salmo 66:18, ¿qué decía? En obediencia. Si en mi corazón hubiera yo abrigado mal, el Señor no me habría escuchado. El Señor no me habría escuchado así. Y más ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Exacto. Bendito sea Dios, que no echó de mí mi oración, ni de mí su misericordia. Entonces, Amén. el Proverbio 15:8 que dice también, dice así, escucha la oración de los justos. En Proverbio 15:29, pero Dios no se inclina a favor de los que rechazan sus leyes. Dios aborrece hasta la oración de que se niega a obedecer la ley. Amén. Así En es Proverbio también. 28:9. Y el apóstol Pedro cita el Salmo 34 cuando firma con sus ojos y dice, Señor está sobre lo justo y sus oídos atentos a su oración. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 12. Puesto que el versículo del anterior singular, ¿verdad? Nos habla alejado del mal y hacer el bien. Pedro también dice, Dios es bueno, grado, oye la oración y viva en obediencia, como dice en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7. También Juan nos recuerda que la necesidad de aclarar con Dios una oración para recibirla, si el corazón no condena, tenemos confianza delante de Dios y recibimos todo lo que pedimos por obediencia de su mandamiento. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 21 al 22. Eso es para lo que dice que en la ley también se fue, y no es verdad, porque aquí está hablando de la ley, los 10 mandamientos. Amén. Amén. Vemos también, como dice, pero debemos descuidar el énfasis, no debemos descuidar el énfasis bíblico de la santidad de nuestra vida, como lo dice en Hebreos capítulo 12, versículo 14, Santiago versículo 4, versículo 3 al 4. Amén. Eso para que lea. Y la confesión del pecado, cuando confesamos en nuestra obediencia que hemos sido pecadores, pues Dios nos perdona de todo diariamente en Mateo capítulo 6, versículo 12. Amén. Amén, Amén. Jesús. Amén. ¿Entendieron hasta ahí la oración? Amén. Amén. Profe, yo tengo una duda respecto Diga. a eso que usted manifiesta. Sí es cierto lo de, o sea, todas estas cosas son como características de una oración bien hecha, ¿cierto? Yo entiendo que, yo entiendo que el apóstol Pablo era un hombre que conocía estas cosas y que hacía, o sea, era un ejemplo respecto
al andar en oración y la obediencia en cuanto a lo que un hombre de Dios debe ser. ¿Por qué lo menciono? Porque cuando es verdad la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sin embargo, Pablo menciona en la Biblia haber pedido en 3 ocasiones el ser sano. Y yo entiendo que a veces la soberanía de Dios, por mucho que algo deseemos o por mucho que algo necesitemos, según lo que nosotros entendemos, responde que no a ese hecho o a esa petición, o lo resuelve de una forma distinta. Yo entiendo que la especificación en la oración es importante porque más que para que Dios sepa qué quieres, es que tú sepas qué es lo que estás pidiendo, porque Dios conoce todas las cosas y sobre todo nos conoce mejor que nosotros mismos. Pero cuando Él nos habla, cuando recordamos esta historia de Pablo diciendo que el Señor le dijo, en Reina Valera dice, bástate mi gracia, en la Pechita dice, mi gracia te es suficiente, en otras dice, solo mi amor tú necesitas. Es como que confórmate con mi respuesta, sí, te escuché, pero no es lo que yo quiero que pase. Exacto, por eso era que en el principio yo hablé de Mateo capítulo 6 versículo 8 que no repitamos como un papagayo, la oración, porque él ya sabía desde el principio tu necesidad, ¿sí o Ok, no? sí, sí, Entonces, ok. es, exacto, el punto de vista que en la oración tenemos que saber cómo orar, pero eso no quiere decir, como también recalqué, que no toda la oración la va a recibir porque es el tiempo de Dios y es el tiempo donde nosotros tenemos que saber pedir. Cuando nosotros pedimos algo y estamos desconfiados de que Él nos lo va a dar, es ver nuestra actitud. Pero si es algo que no Ujú. nos va a convenir, Él nos va a reflejar y va a decir, eso no te conviene, porque Exacto. es perdición de tu vida. So, él te va a proteger en algo que no es negociable para tu salvación. Si te va a perjudicar, no te lo va a dar. No lo Sí, va a permitir, exacto. exacto. Porque él sabe desde el nacimiento de todo tu conocimiento y de tu petición y todo lo que tú le vas a pedir, él te lo va a conceder siempre y cuando sea adecuado para él, porque él es el Padre Celestial de nosotros. El problema es que nosotros pedimos, pero él es el que decide. Exactamente. Amén, amén. Gracias. Amén. Bueno, Bueno, ahí estamos hasta ahora, ¿verdad? Vamos a orar para despedirnos. La próxima clase, por favor, le hacen Los Ángeles completos, capítulo 19 de usted, de su libro. Vamos, del libro del maestro. En, en su Los libro, Ángeles, Los Ángeles, la página 417, si no me equivoco. Profe, ¿eso lleva algún tipo de resumen o es solamente la lectura? No, la lee para que la estudiemos juntos, porque creo que Ok, es la tercera clase que tenemos hasta ahora, ¿verdad? sí. sí. Sería la cuarta, la próxima, que sería la última, me imagino, para concluir con los ángeles. Tenemos el milagro, la oración, tenemos los ángeles, ¿y cuál era el primero? Ay, 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 viste que me se lo olvidó. Este, en memoria, ¿no? Era, mirá vos, no me acuerdo. Este, Y era sistemático. claro, teología sistemática, claro. Lo más importante se lo olvidaron a todo el mundo. No, sí, sí, mire, mal, mal. So, prepárese para la clase de Los Ángeles y prepárese para a lo mejor un quiz de todo lo que hemos aprendido con todos los versículos que he hablado. So, si no han visto el video, vean los 4 videos por los textos que puedo decir. Amén. No voy a sacar nada Tengo, de... Amén, amén.
Tengo Y, una pregunta, profe, en cuanto a los ajá, videos. Yo no he podido encontrar en Facebook usted todavía con esos videos. no me encontré. Todavía no me primero. Yo creo que alguien yo no sé si fue Gabriela Vera que me solicitó. Sí, yo lo seguí y usted me respondió la solicitud. Ajá, usted le puede enseñar a la hermana Isela Ventura cómo recibir, solicitarme, si puede. Mi Sí, yo creo que me puedo meter en su perfil y enviar el link. ok, sí, por favor, para que ella trate otra vez, a ver si Dios lo permite y pueda entrar. Y lo Ok. puedo encontrar, ¿verdad? Gracias. Ok, mi santo. Ok, vamos a orar. Padre, te doy gracias por este maravilloso grupo, por estos angelitos que están aquí, por estos santos que usted escogió para que hemos aprendido cada día más en intelectual, nos hemos cariñado unos a otros, a la distancia es como si fuéramos hermanos ya conocidos por muchos años, Señor. Gracias por permitir ese amor, esa comprensión y esa pasión de cada uno de nosotros ayudarnos. Te pido grandemente, acariciadamente, que tú siempre lo ayudes a ellos, a cuando esté con otros profesores, que se levante espiritualmente y crezca espiritualmente y sepan orar espiritualmente y tengan un milagro de sanidad, un milagro de intelectual. También que aprendan más teología en el nombre de Jesucristo. Te pido todo. Amén y amén. 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 Amén, amén. Shalom, shalom a todos. Shalom. Bendiciones. Amén, amén, amén. Bye. Bendiciones. Amén, Amén. bendiciones. Bendiciones a todos. Bendiciones, hermano. Amén, amén. Gracias. Gloria al Señor.